Hola, buenas tardes. Esto es Capitalismo Revolucionario y las funciones correctas del Estado. Me preguntaron, bueno, entonces ya el Estado no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. ¿Qué es lo que sí puede hacer el Estado o qué es lo que debe hacer el Estado? Los capitalistas revolucionarios no consideramos al Estado un mal, algo malo que tenga que ser eliminado o que sea un mal necesario para nada. Consideramos que tiene una función clara y que esa función es muy positiva, que es la defensa de los derechos individuales de las personas, los que este Estado tiene que respetar también. Estos derechos individuales de las personas son la vida, la libertad, la propiedad privada, la búsqueda de la felicidad, y entre ellas se derivan, ¿no es cierto?, ciertas libertades como la libertad de expresión, la libertad de precio, la libertad de intercambio, etcétera. Para esos efectos, el Estado debe tener un sistema judicial potente, eficiente, poderoso, rápido, de buen funcionamiento, ¿no es cierto? Justicia civil, justicia penal, que permita, ¿no es cierto?, una, el cumplimiento de los contratos y la otra hará que el crimen. Segundo, necesita una policía. Necesita una policía. Esto es discutible, pero yo creo que debiera estar más a nivel comunal. Administración de tipo más comunal, más pequeña, para que esté más concentrada en los problemas reales de cada comuna, ¿no es cierto? Eso es una policía que necesitaba, y esa policía, bueno, tiene que respetar los derechos de las personas, es decir, tiene que lograr realizar su labor sin estar violando los derechos de las personas, sin estar violando los derechos de propiedad, sin estar violando los derechos de la privacidad, el derecho de la vida, no puede estar matando a los delincuentes, etcétera. Tiene que primero probárselo la culpabilidad y todo ese asunto que tenemos, ¿no es cierto?, lo que tenían los liberales clásicos y que el capitalismo revolucionario intenta rescatar también. Y tiene una tercera pata, que yo creo que esta es un poco más controversial, que tiene que ver con la defensa del mismo Estado, ¿no es cierto? Que como este Estado defiende a los derechos individuales de las personas que lo contienen, también defiende entonces, por lo tanto, su propia existencia como ente defensor de. Entonces necesita un ejército. Este ejército no es necesario que sea una gran cosa. Yo soy más partidario del asunto más miliciano, ¿cierto? De que las personas más privadas, ¿no es cierto?, cumplan varias funciones del ejército, como se usa en Suiza y en varias partes de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y el asunto es, el gobierno necesita tener la tecnología y el armamento, que son fundamentales, suficientes para defenderse, ¿no es cierto? Y necesita tener suficientes personas entrenadas para que manejen esa tecnología y ese armamento. Pero creo que eso debe ser pequeño en comparación con la enorme cantidad de ciudadanos civiles que deben estar entrenados y armados, pero voluntariamente, porque ellos lo decían. No como en Suiza, que el servicio militar es obligatorio, ¿no es cierto? Pero no me pondría en primera instancia, mientras se instala el sistema, el servicio militar obligatorio durante algunos años, para que el Estado mantenga una buena cantidad de ejército con una capital más disminuido. Pero independiente de eso, la idea, el objetivo final es no tener servicio militar obligatorio, no, sí, pero sí tener unas milicias civiles relativamente organizadas y bien financiadas y con buen armamento. De ahí, financiadas por ellos mismos, o por empresarios, lo que sea, ¿no es cierto? De ahí vamos finalmente al punto de este punto importante, que es migraciones y que son las migraciones y son las invasiones. Porque hay un tema que es la migración, ¿no es cierto? La gente viaja a un país, se va a vivir. Los capitalistas revolucionarios estamos totalmente de acuerdo con eso. Decimos, la gente se mueva a trabajar, a vivir donde quiera. Fronteras abiertas. Pero nosotros, por ejemplo, en un país capitalista tenemos porte de armas legal, ¿no es cierto? La gente puede andar con pistola. Y vienen entrando, supongamos que vienen entrando 5.000 individuos vestidos de una determinada forma, todos igualitos, pero vestidos de una determinada forma, con armas de otro país. Eso, si es que nosotros utilizamos un individualismo crudo, así, puro y duro, en el análisis, diríamos, son personas con armas que viajan en grupo y se visten igual y vienen a vivir acá. No, eso es un ejército que te está invadiendo. Por lo tanto, hay que establecer criterios objetivos de lo que es una invasión y lo que es una migración. Esto es relativo sobre todo al tema que está viviendo en Europa hoy en día con los refugiados. ¿Son refugiados, son inmigrantes o son invasores? Porque son muchos hombres en edad de guerra y muy pocas mujeres y niños los que están escapando, o no escapando, sino que derechamente invadiendo. ¿Hasta dónde vamos a verlo? ¿No es cierto? Y hemos visto los resultados, el tema de Colonia, del Año Nuevo, etcétera. Entonces el Estado tiene funciones respecto a eso. Tiene funciones respecto a las fronteras que no tienen que ver con el libre tránsito de bienes, de personas y de capitales y de dinero, sino que tiene que ver con
diferenciar constantemente una inmigración, una petición de asilo y una invasión, que son cosas que en la práctica, en lo metafísico, pueden parecer muy similares. Personas cruzando una frontera, son algo muy similar, pero en la realidad pueden ser muy distintas. Por eso hay que diferenciar migración de invasión. Y esa es una función legítima del Estado. Entonces las funciones legítimas del Estado, haciendo es un sistema judicial que sea capaz de hacer cumplir los contratos que este mismo garantiza, un sistema penal que sea capaz de sostener una sociedad donde los respetos de los derechos de las personas se cumplan, es decir, que no haya delincuentes que anden violando, matando, robando, haciendo fraudes piramidales y cosas por el estilo, o destruyendo el orden público. Son penas menores, pero de todas maneras tienen que ser. Si yo bloqueo la calle y no dejo pasar los autos, estoy violando los derechos de los demás y hay algo que hacer ahí. Tal vez no meterme preso, pero algo hay que hacer ahí. Luego, el tema de defensa de la soberanía de este Estado, que como se defienden los derechos de las personas que lo componen, debe defenderse a sí mismo y por lo tanto debe tener un ejército que yo creo que debe ser más privado, que debe tener un componente mayor de milicias privadas. La policía, ¿no es cierto?, que debe tener un sistema de, yo opino más municipal, pero eso es conversable, discutible, es un asunto más técnico. El asunto es que por principio el Estado debe tener una policía y debe estar constantemente en constante vigilancia de diferenciar lo que es una migración, lo que es una petición de asilo o de refugio y lo que es una invasión. Esas son las funciones legítimas o correctas o adecuadas del Estado desde el punto de vista del capitalismo revolucionario. Buenas tardes.